Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estaba esperando un poquito a ver si se unían algunos más, pero bueno, parece que vamos a hacer menos que de costumbre. Así que bueno, iremos redondeando, todavía faltan esta clase y otra más, y en realidad teóricamente faltaría otra más, pero no sé si la vamos a dar. En todo caso haremos algunas consultas quizás. Eh, el 15, ¿no? Sería la última clase, creo. Pero bueno, no sé en realidad si hay quórum o no. Depende del caso, yo estaré dispuesto. Además vi que habían subido solamente 4 parciales hoy, así que me han hecho quedar muy mal en general. Hay 4 parciales nada más subidos hasta hace un rato, no los bajé todavía porque era una y tenía que conectarme, así que después veré. De todas maneras, los recuperatorios estarán desde el 8 al 15 para los que tengan insatisfactorio o ausente. Así que, bueno, eso después les mando un mail a todos para que lo sepan, pero del 8 al 15 están los recuperatorios del primero y del segundo parcial. Por supuesto, no pueden hacer los dos recuperatorios, sino uno u otro, digamos, ¿no? Por supuesto. Así que los que ya tienen del primer parcial algún problema ya saben que lo tienen que hacer. Del segundo, bueno, ya veremos. Mañana los bajo y los veré, veré qué tal están y les aviso, pero igual hay tiempo hasta el 8. Ya están subidas las tareas, o sea, los recuperatorios en forma de tarea están en el campus, pero todavía no se pueden ver, así que los liberaré del 8 al 15 y bueno, después se cierran las notas después del 15. No hay fecha de final todavía, así que no sé si será este año, realmente no hay mucho margen, no sé, si es este año será después del 20, bastante largo, digamos, así que no tengo mucha idea de cuándo puede ser cualquier día, puede ser 28, qué sé yo, el día que se les ocurra, no lo determinamos nosotros, nadie, eso viene del CBC, así que si no es este año, bueno, será en febrero, marzo, es imposible saber. Profesor, una consulta. Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? bien, vos. Eh, bien, le quería consultar, en caso de hacer el final así de manera virtual, ¿sería con esta modalidad de trabajo práctico? Sí, 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 solo que dura un día nomás, en lugar de una semana, Ah, perfecto. un día porque es un sábado y bueno, tenemos que tener la nota ya para el lunes o martes, tiene que estar la nota. Así que Claro. en general el sábado dura unas cuantas horas como para que lo puedan hacer, pero es así. No se sabe. Así fue el primer cuatrimestre, que hubo una fecha, la única, para toda la semiología, digamos, todas las cátedras, todas las sedes, fue ese día. Y lo que hacen habitualmente es cortar el campus para el resto, porque no se puede, si no se congestiona mucho. Entonces por eso necesitan un día solo para poder tomar final. Se lo asignan a distintas materias, digamos, ¿no? Distintos días, distintas materias, porque así cancelan el campus para los otros y no hay tanta congestión, porque si no, no se puede entrar. Como todo el mundo tiene que tomar, eso fue en el primer cuatrimestre. En el segundo, hasta ahora, no han avisado nada, salvo que finalice el cuatrimestre el 15, y no me acuerdo cuándo tengo que presentar las notas, pero supongo que será el 20 y pico. Así que mucho margen para este año no queda. Posiblemente sea en febrero, o, no sé, marzo, y quizás uno podría llegar a pensar que estarán evaluando en hacerlo presencial, pero me parece raro, me parece raro que se pueda hacer en febrero o marzo de manera presencial. La verdad no creo que sea una posibilidad, pero bueno, no sé, quizás ese es el problema o no. Pero bueno, ya nos avisarán, digamos, ya nos enteraremos en algún momento, sin mucho margen, porque también está eso, ¿no? Digamos, tiene que tener margen para estudiar, porque no es lo mismo estudiar ahora por estudiar y después tener que rendir en febrero, que ponerse a estudiar en serio teniendo una fecha a la vista.
Así que, no sé, me parece muy raro que no pongan una fecha. Para mí que no la van a poner directamente este año y la dejarán para febrero. Es lo único que se me ocurre como algo lógico, ¿no? Pero bueno, no es todo demasiado lógico, entonces no sé. La verdad que no sé. Cuando yo me entere les comento. Por eso le dije en el último mail que les mandé con las clases pasadas, que lo que vemos en esta clase y en la próxima entra en el final, sea cuando sea. Lo que no veamos, en principio no. Que es una unidad que se agregó último sobre estos, que no creo que se pueda llegar, y la verdad no me interesa mucho llegar hasta ahí, así que eso, en todo caso, la última clase les avisaré lo que entra o no, pero seguro lo que veamos estas últimas dos clases, sí, va a entrar, eso desde ya, y eso cuando sea, ¿no? Si sea en febrero, sea cuando sea. Se supone también que tienen 5 turnos para dar, 5 llamados para dar, eso, digamos, tampoco está confirmado, eso es válido para el primer cuatrimestre, pero no sé si seguirá siendo válido, supongo que sí, pero bueno, son todas cosas administrativas que tengo que verificar o me tienen que avisar, porque nosotros en principio no nos enteramos, si el docente siempre es el último que se entera y después los alumnos, en todo caso, a veces no, a veces primero los alumnos, si les mandan algún tipo de información antes que a nosotros, eso puede pasar. Pero bueno, eso lo arreglaremos sobre la marcha y en los últimos tiempos. Si mañana bajo los parciales, digamos, si son tan pocos, enseguida les voy a comentar cómo les fue, por si tienen que hacer el recuperatorio del 8 al 15. Así que eso, bueno, se los diré en esta misma semana. Pero bueno, de todas maneras tienen fresco todos los temas, los tienen fresco, así que para el segundo no es tan importante. Y repito que para el primero ya saben si van a dar o no. Ya hay gente que me pidió dar para el primero, bueno, sí, obviamente, si tienen insatisfactorio, tienen derecho a dar el recuperatorio del primero. Pero eso es, obviamente, tienen que repasar toda la parte del primero, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces lo que les dije que íbamos a ver hoy, tanto en la clase pasada como en el mail, que es polifonía. Que en realidad, eh, digamos, todo lo que es la teoría de la polifonía ya la hemos visto como un montón de veces, porque viene desde Bastín, o sea, prácticamente en el primer mes de cursada ya estábamos viendo lo que sería la teoría de la polifonía, que es básicamente la idea de Bakhtin que los enunciados nunca se dan de manera aislada, sino que están relacionados con otros enunciados, anteriores o posteriores, que es una especie de dialogismo, digamos, un dialogismo no solo entre el yo y el otro, sino también entre enunciados. Los enunciados como que dialogan entre sí, ¿no? Una especie de diálogo imaginario, por supuesto, ¿no? Una idea extendida de diálogo, ¿no? No entre individuos, sino entre los mismos enunciados. Y dijimos en ese momento, adelantamos que los enunciados se relacionan entre sí de varias maneras distintas y eso produce diversos efectos o diversos fenómenos. Polifonía, en efecto, quiere decir muchas voces, ¿no? Muchos sonidos o muchas voces. Superposición de voces. Eso lo veníamos viendo desde hace bastante y después le agregamos la idea teórica también del enunciador, la figura del enunciador. En la medida en que el enunciador es una figura imaginaria que está situada dentro del enunciado, ¿no? Por un lado está el emisor o el hablante, que es el sujeto real, porque siempre tiene que haber un sujeto real, porque el enunciado sale de algún lado, de alguna manera. También puede ser una máquina, ¿no? También puede ser una máquina, puede ser una institución, puede ser un equipo de gente, pero bueno, todo eso es real, empírico y está fuera del enunciado.
pero dentro del enunciado hay marcas, ¿no?, que nos remiten al enunciador. Y ese enunciador es, como vimos incluso la clase pasada, digamos que estuvimos manejando un texto práctico, digamos, de análisis práctico, donde distinguíamos entre lo que es el autor, como sería en este caso Héctor Tizón, un juez, abogado, juez, gran escritor, jujeño. Bueno, todos estos son datos que uno puede conocer por otras razones, pero lo que uno analiza es la subjetividad proyectada en sus enunciados, independientemente de si efectivamente él cree o no cree en lo que dice, que es un tema que excede el análisis lingüístico o semiótico. Se producen los signos, digamos, pero la relación de los signos con el productor es compleja, porque efectivamente existe esta figura del enunciador, que como hemos visto también en uno de los ejemplos del principio, puede ser un auto, ¿no? ¿Por qué? Porque se le atribuye que dice algo, un enunciado, pero no, obviamente el auto no lo va a decir, ¿sí? Pero se le atribuye. O como el narrador de una novela, que puede haber aparte varios narradores justamente, ¿no? Y varios puntos de vista dentro de una novela. Entonces hay varios enunciadores también, aunque el autor sea uno solo. El autor será la persona real, de la cual es muy difícil saber algo, por supuesto. Como decía recién, se puede saber desde el punto de vista histórico, psicológico, periodístico, pero no son análisis lingüísticos o semióticos. Lo que nosotros podemos hacer y debemos hacer es analizar los enunciados. Y dentro de los enunciados se va a dar también este fenómeno de una superposición de voces, un cierto espesor de voces. Un ejemplo también que hemos visto varias veces se puede explicar de esta manera, que es la ironía, famosa ironía que hemos visto también desde el principio casi, ¿no? Y sobre todo de Bakhtin, pero después la vimos varias veces con distintos ejemplos, ¿no? La ironía habíamos dicho que es decir lo contrario de lo que se quiere decir, ¿no? Fíjate el autito que se compró. Bueno, no queremos decir autito, sino autazo, ¿sí? Pero es lo contrario. El que oye entiende que uno quiso decir eso. Si no, se pierde la ironía, se cree que es un auto chico o humilde. No, es un autazo. Bueno, uno dice autito irónicamente. O el otro ejemplo también de, bueno, qué lindo día nos tocó para salir y está lloviendo, granizando, qué sé yo. Entonces, qué lindo día, obviamente es una expresión irónica, que es algo muy cotidiano, digamos, ¿no? Después en fenómenos más literarios o en géneros secundarios, por supuesto, puede llegar a ser más complejo de entender la ironía, puede estar más oculta, ¿sí? Pero en general la ironía es algo que utilizamos todos los días, que en general la utilizamos porque sabemos que el que nos escucha la va a entender. Pero ¿qué sucede desde el punto de vista polifónico en la ironía? En la ironía se da un fenómeno en que hay dos enunciados superpuestos justamente. Un enunciado explícito, que es lo que se dice, y otro enunciado implícito, que es lo que se quiere decir, ¿no? Tengo qué lindo día nos tocó para salir, es explícito, pero en realidad uno quiere decir qué horrible día, está implícito, pero existe. Y esos dos enunciados están superpuestos. Y en cierto sentido, cada uno tiene un enunciador distinto. El emisor es uno solo, el que habla o el que escribe, pero en realidad ese emisor se desdobla, ¿sí? Se desdobla en un enunciador explícito, ¿sí? Irónico, y el otro enunciador implícito, no irónico, que es el que dice lo que realmente cree, pero queda implícito. Y se entiende de esa manera. En general, se entiende de esa manera. Sobre todo, repito, en las situaciones cotidianas, digamos, ¿no? Suele haber, digamos, hay marcas de la ironía, pero no son obligatorias, ¿no? No son obligatorias. Por ejemplo, en el habla
hay, por ejemplo, un tono irónico, ¿no? Que en realidad es un tono sarcástico, ¿no? El sarcasmo es en realidad el tono con el que se dice una ironía. Pero bueno, no siempre se dice de esa manera. Uno puede decir una ironía totalmente sin variar su tono de voz, ¿no? Impertérrito, bueno, perfecto. No, no es obligatorio utilizar un tono irónico, pero a veces eso permite que se entienda mejor. Aunque también, bueno, el tono irónico puede hacer que a uno le pegue una trompada, ¿no? Eso es lógico. Eh, en la forma escrita no hay marcas obligatorias, por supuesto, de ironía, pero suelen usarse las comillas, ¿no? Las comillas a veces se utilizan como marca de ironía. Las comillas en realidad sirven para muchas cosas distintas, ¿no? Y en este caso particular, bueno, la ironía, ¿no? Puede utilizarla, puede marcarla, por ejemplo, decir el señor fulano de tal y ponerle comillas a señor. Y entonces, ¿qué está queriendo decir con esas comillas? Bueno, que no es un señor, ¿sí? Lo contrario de señor, que sería, bueno, no sé, un miserable, un bruto, lo que fuera, ¿sí? O en el caso de señora, también se puede utilizar señora entre comillas y en realidad es una ironía, además, insultante, ¿no? Lo contrario de señora. Pero no es obligatorio, repito, usar comillas y a su vez las comillas, repito, se usan para muchas cosas, se pueden incluso usar mal las comillas a veces, o sea, a veces se usan para destacar una palabra y no es ese el sentido, ¿no? Como si se quisiera subrayar o poner un énfasis y se ponen las comillas y no, eso no, está mal, ¿no? Hace poco vi justamente una fotografía que anda por Facebook y la puse en Facebook también porque yo había visto un cartel parecido hace mucho tiempo también en una pescadería que decía pescado fresco y ponían fresco entre comillas. Y en este caso también vi la foto esta que es nueva, también decía un tipo de pescado, no me acuerdo cuál era, creo que merluza, y decía merluza fresca entre comillas. Y claro, se ve que el tipo no lo puso en sentido irónico, lo puso para destacar la palabra fresca. Pero realmente cualquiera que conozca un poco de lenguaje le resulta un poco gracioso, porque parece que estuviera diciendo que es todo lo Es todo contrario. lo contrario de una publicidad esa. Claro, que estuviera sugiriendo inconscientemente que el pescado no está fresco. Imposible, no puede haberlo hecho. Puede ser, puede ser. Claro, sí, podría ser la verdad, claro, pero en todo caso capaz que se el inconsciente. Se puede escapar el inconsciente también en el uso de comillas. Pero bueno, suponemos en este caso que el pescador, digamos, el que atiende la pescadería o el que hizo el cartel, no tuvo esa intención, ¿no? Porque si no, evidentemente lo hubiera hecho de otra manera, no se arriesgaría a ser interpretado como algo irónico, que justamente no se trata de pescado fresco, porque ¿quién le va a comprar? Pero bueno, esto es un ejemplo simplemente de un uso erróneo de las comillas, ¿no? Ahora dentro de poco vamos a ver otro, uso correcto de las comillas, para también insistir en esta cuestión de que las comillas sirven para muchas cosas distintas, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos la ironía, repito, como un ejemplo de un fenómeno polifónico. ¿Por qué es polifónico? Porque hay dos enunciados. Si hay dos enunciados, hay dos enunciadores, ¿sí? Y por lo tanto hay una coexistencia de voces, que es la definición de polifonía. Otro ejemplo similar, esto como siempre les recomiendo que lean el PowerPoint que hay sobre polifonía porque es realmente muy bueno, tiene muchos ejemplos, también lo hizo la directora de la sede, digamos, de la materia, se lo corregí yo y quedó muy lindo realmente con muchos ejemplos, muchas cosas interesantes, ¿no? Y hay una introducción también, teórica, etcétera, pero bueno, coincide con lo que hemos visto, pero es bueno para recordarlo. Polifonía implica también siempre de alguna manera esta coexistencia de voces, el darle la voz a otro. Ahora vamos a ver estos fenómenos. Dejar que se escuche la voz del otro en mi propia voz, ¿no? Y esto es un fenómeno muy complejo que realmente de alguna manera encontró Bakhtin, que se produce, y lo habíamos visto también, ¿no? Mi palabra viene de otro y va a otro, ¿no?
Entonces se produce siempre esta polifonía en el sentido de coexistencia de enunciados y voces. ¿Mm? Pero bueno, el otro ejemplo que estaba pensando como para dar es lo que se llama negación polifónica, que es muy interesante también, y tenemos algunos buenos ejemplos de lo que hemos visto también a lo largo del cuatrimestre, allá lejos cuando empezamos, porque bueno, la negación, digamos, común y corriente, es generalmente una afirmación negada, ¿no? Con algún adverbio de negación como no, o nunca, o jamás. Esto ya lo vimos también con Benveniste, ¿no? Y la negación común implica simplemente una especie de respuesta a una pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? Puede ser, ¿te gusta el helado de kiwi? No, no me gusta. Eso es una negación común y corriente, ¿no? O cualquier otro enunciado negativo, o sea, que incluye una negación, como uno puede decir, no tengo ganas de salir, no tengo ganas de salir, nadie me preguntó, nadie dijo nada al respecto, bueno, simplemente expreso una negativa, sí que haya ninguna relación con nada anterior, no tengo ganas de salir, punto, ¿sí? Es la negación. Sí, es una aserción desde el punto de vista de Benveniste, ¿no? Como modalidad, que es el tema de la clase que viene, la aserción puede ser afirmativa o negativa. Esto es una aserción negativa, ¿sí? Pero justamente a lo que voy es que hay un tipo de negación que es polifónica. ¿Por qué? Porque niega un enunciado anterior. Ese enunciado anterior, que está negado, digamos, y que tiene que ser afirmativo, ¿no? Por supuesto, puede existir realmente, puede estar cerca, en el contexto, puede estar ahí nomás, o puede estar en el contexto, o puede no existir, pero puede darse por supuesto, por implícito. Puede ser un rumor, ¿sí? Se usa mucho esto en el periodismo. En el periodismo se usa mucho, por ejemplo. Para crear un rumor, en lugar de decir, fulano, un director técnico, por ejemplo, va a renunciar, se dice lo contrario, se dice, fulano no va a renunciar. Y entonces uno se pregunta, pero ¿por qué dice que no va a renunciar? Y dice, porque alguien dijo antes que va a renunciar, o sugirió que va a renunciar, o hay un rumor de que va a renunciar. Entonces, el enunciado presente, que es una negativa, una aserción negativa, el no va a renunciar, es polifónico, porque solo se entiende en relación con lo anterior, con un enunciado afirmativo, que quizás alguien lo pronunció en algún momento, quizás alguien dijo, el director técnico va a renunciar, ¿sí? Quizás alguien lo dijo, quizás no, ¿sí? Pero de todas maneras, la negación funciona de esa manera, no funciona sola, ¿sí? Y esto se da, bueno, de muchas maneras. Es muy típico también del discurso polémico, del discurso científico, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de Saussure, al principio de año vimos, si leyeron el texto original, pero creo que yo lo dije también en algún momento, que Saussure dice, la lengua no une palabras y cosas, sino conceptos e imágenes acústicas. ¿Por qué va a decir Saussure que la lengua no une palabras y cosas? Es una expresión a primera vista un tanto rara, si uno no conoce de dónde sale. Él empieza negando una teoría anterior y después dice la propia de manera afirmativa. Pero en realidad, cuando dice que la lengua no une palabras y cosas, está haciendo un enunciado que es una negación polifónica. ¿Por qué? Porque, bueno, existía una teoría anterior, simplificada, digamos, por Saussure, que decía que el lenguaje justamente era la unión de las palabras con las cosas, o había una relación entre las palabras y las cosas. Y sabemos que Saussure no opina eso.
Para Saussure no hay una relación entre el lenguaje y las cosas, o por lo menos no le interesa a la lingüística estudiar esa relación, es una relación de tipo filosófica en todo caso, o lógica, pero no, o psicológica, pero por supuesto hemos visto que en la lengua hay signos, los signos son una relación entre concepto y imagen acústica, ¿no? No cosas, las cosas no tienen nada que ver. Entonces, él empieza negando una afirmación anterior. Benveniste hace lo mismo cuando empieza diciendo que el lenguaje no es un instrumento de comunicación, no es una herramienta de comunicación. De paso repasamos. Siempre sirve repasar por si tienen que dar este recuperatorio, ¿no? ¿Por qué dice el lenguaje no es una herramienta de comunicación? Es un enunciado negativo, ¿sí? Es una negación polifónica, porque evidentemente hay una idea anterior, hay enunciados anteriores que dicen el lenguaje es un instrumento de comunicación o una herramienta de comunicación. Por lo tanto, él lo niega, pero niega ese enunciado afirmativo. Esa negación no sale de la nada, se relaciona con el otro enunciado. Por lo tanto, se da un fenómeno de diálogo y de polifonía. En esa negación también, como en la ironía, hay dos enunciados superpuestos, el negativo y el afirmativo. ¿Sí? Solo que el negativo es lo que yo digo, lo que dice el enunciador en un momento, y el afirmativo es el anterior, que está implícito en mi negación, ¿sí? Porque yo estoy negando algo en particular, que fue dicho antes de manera afirmativa. Entonces, de ahí viene la polifonía. Bueno, otro fenómeno que es muy interesante, no voy a llegar seguramente en lo que queda, pero no importa, lo retomamos después, porque es un poco largo, pero bueno, ahí tengo que empezarlo, tampoco puedo cortar ahora. Es lo que se llama intertextualidad. Intertextualidad. Es un fenómeno muy amplio en realidad que abarca varios subfenómenos, por decir así, pero no vamos a hacer una clasificación porque quizás se hace demasiado complicado. Igual en el PowerPoint, donde está este tema, hay muchos ejemplos y muchas variedades, digamos, de la intertextualidad, ¿no? Que en algunos casos incluso se puede encontrar como casi un sinónimo de polifonía, pero en realidad son dos cosas distintas, ¿sí? Porque ya vimos dos fenómenos polifónicos anteriores que son polifónicos a su manera propia, y la intertextualidad tiene otra definición, que es la relación de un texto presente con otros textos anteriores. Por eso es intertextualidad, ¿no? Entre un texto y otros, ¿no? Yo tengo un texto presente, puede ser que lo haya escrito yo, puede ser que lo haya producido yo, ¿no? O puede ser de otro, no importa. Pero lo llamo presente porque es el actual, el texto que tengo frente a mi vista. Ahora, ese texto puede tener en su interior, ¿no?, enunciados provenientes de textos anteriores, en diversas formas, ¿no? Puede ser una alusión, ¿no? Una alusión que generalmente implica no citar la fuente de dónde sale, y a veces también puede haber un pequeño cambio, pero que de todas maneras queda marcado como que hay un origen, ¿no? Porque, bueno, yo puedo decir, por ejemplo, en un texto, de repente puedo decir, bueno, es verdad que el lujo es vulgaridad. Y sigo, ¿no? Claro, ahí estoy citando una canción de Los Redondos, ¿no? De Indio Solari, digamos, ¿no? El lujo es vulgaridad, es un verso famoso, que podría cambiarlo un poquito, pero no estoy diciendo de quién es. Lo pongo
en medio de mi texto sin límites claros entre mi voz y la voz del otro, que en este caso es el otro enunciador, es decir, Los Redondos. ¿Sí? Es una alusión. Lo contrario, pero dentro de lo mismo, que podría ser muy, muy parecido en realidad, sería la cita. Citar, generalmente, y sobre todo en el terreno académico, pero también puede ser periodístico, es cuando se da la fuente, ¿no? Es decir, yo puedo decir, el lujo es vulgaridad, como dicen Los Redondos. Entonces estoy dando la fuente, ¿sí? Ya no es una alusión, sino que estoy poniendo la fuente, ¿sí? En algunos casos, cuando la alusión en realidad es textual y es larga, es un plagio. En realidad, el plagio es un procedimiento estético, estético y semiótico. Pero también, por supuesto, puede ser un delito en algunos países, ¿sí? Si uno copia una canción entera de otro, por supuesto es un plagio y se va a comer un juicio. O puede copiar una novela de otro y entonces, efectivamente, puede tener, no toda una novela, pero si copia mucho, seguramente va a tener un juicio. Pero el plagio, en todo caso, eso es una cuestión jurídica. Semióticamente, ¿sí? Semióticamente o estéticamente, el plagio es un procedimiento usual. ¿Sí? Usar fragmentos de otro, ¿no? Fragmentos de otro que pasan inadvertidos en en mi propia obra, en mi propio texto. O sea, ahí hay un fenómeno de intertextualidad. ¿Sí? La alusión no llega a ser plagio porque, bueno, es breve, se nota en general, ¿sí? Porque suelen ser frases famosas o relativamente famosas, ¿sí? Que por ahí no todo el mundo las entiende, no todo el mundo la agarra, porque no todo el mundo conoce el texto anterior, la canción de Los Redondos, etcétera. Eso es cierto, pero de todas maneras nadie va a hacer alusión a algo absolutamente desconocido para que alguien lo entienda. ¿Sí? Eso es importante. Cuando yo plagio, lo hago para que nadie se dé cuenta. Cuando aludo a algo ya escrito, a algo ya existente, bueno, lo hago para que algunos por lo menos se den cuenta. Depende qué es lo que diga, ¿sí? Depende qué es lo que diga, por supuesto. Eso se da también en el discurso audiovisual, muchas veces, ¿no? En películas, ¿no? Donde puede haber un fragmento sacado de otra película, perfectamente, o muy igual, digamos, y que cualquiera se daría cuenta. Entonces se habla de una alusión, ¿sí? A veces se dice cita también en ese caso, y sí, efectivamente, es una cita. El tema es que técnicamente no lo sería porque no hay una fuente mencionada, ¿sí? En realidad es más una alusión. Pero en todo caso siempre es una intertextualidad. Entonces, bueno, si uno vio la película anterior se da cuenta, si no la vio no se da cuenta, ¿no? Y acá, por ejemplo, viene otro fenómeno dentro de la intertextualidad que es muy habitual, que es la parodia, ¿sí? La parodia implica justamente hacer una referencia intertextual a un texto anterior o a veces a un estilo anterior también, ¿no? Puede ser una obra general también, ¿sí? Que se parodie, que se parezca mucho, ¿sí? Pero en la parodia siempre hay, hasta cierto punto, una exageración e incluso cierta característica de burla o por lo menos de humor, ¿no? En la parodia suele haber algo de humor siempre, típico, por ejemplo, de muchos sketches de Capusotto, o en algún caso de Tarantino, digamos. Por ejemplo, Tarantino, todas sus películas en realidad están hechas de mezcla de plagios, alusiones, etcétera, ¿no? Y en algunos casos parodias también, ¿no? Cuando Beatrix en Kill Bill se le aparecen 800.000 tipos y los liquida a todos, bueno, eso es una parodia. Una parodia de las películas de artes marciales que suele pasar eso. ¿No? En las películas de artes marciales chinas suele pasar eso. Digamos, el héroe se enfrenta, el héroe o la heroína se enfrenta con miles de tipos y los liquida a todos. Bueno, entonces Tarantino multiplica, ¿no? Y aparecen ejércitos por todos lados y ella los liquida a todos sin problema. Esa escena es una parodia, obviamente. Entonces es algo muy habitual en estética, cualquier tipo de obra artística, la parodia, es como
si dijéramos una caricatura, pero la caricatura suele ser de algo real. La caricatura, en términos estrictos, suele ser de una persona, ¿no? De una cara, de un cuerpo, ¿no? Donde se exageran algunos rasgos y se lo hace reconocible, aunque se exageren los rasgos, ¿no? Y a veces reconocible y ligeramente cómico, ¿no? Una persona, por ejemplo, que tiene nariz grande, se le hace una nariz mucho más grande, bueno, puede causar risa, ¿no? Puede causar risa. Puede ser una burla, puede ser a veces también una maldad, ¿no? Una burla, digamos, con mala intención, desde ya, ¿no? Eso puede ser, pero no siempre, no siempre. Acá también se plantea el problema, como en la alusión, en cualquier caso, de que podríamos no reconocer el origen, digamos. No, si uno no conoce películas de artes marciales, se pierde la intertextualidad y se pierde el chiste, además, ¿no? Se pierde la gracia de la escena. Uno puede decir siempre, qué exagerado, ¿para qué? Pero en realidad el sentido de la escena es esa intertextualidad, esa referencia a las películas de artes marciales. Bueno, eso tiene que ver también con lo que podemos llamar la enciclopedia, ¿no? La base cultural que tenga el espectador. Si el espectador conoce aquello que es aludido, la canción de Los Redondos en el ejemplo anterior, o en este caso, unas películas anteriores, ¿no? A las que se está aludiendo, pero en forma de parodia, en forma de exageración, con un matiz ligeramente cómico, a veces más acentuado o menos acentuado, ¿no? Y ese matiz se puede perder, efectivamente. Se puede perder, se está por cortar, se puede perder si uno no conoce la referencia, evidentemente, eso es así, ¿sí? Es como parecido a la ironía, pero bueno, la ironía uno se pierde completamente de lo que el otro quiere decir. En cambio acá, bueno, por ahí, qué sé yo, uno lo puede disfrutar igual aunque no entienda la referencia, ¿sí? Puede pasar. Pero en principio uno tiene que tener lo que se llama competencia intertextual referida a un texto en particular que está hecho de otros textos, porque eso es la intertextualidad, un texto hecho de otros textos.